Bueno, muchas gracias a todas las personas que están acompañándonos en este momento en esta charla sobre redacciones inteligentes, ética y tecnología artificial. Les doy la bienvenida y muchas gracias de verdad por estar en este espacio en donde trataremos de reflexionar sobre uno de los puntos más importantes sobre el futuro del periodismo y la comunicación. En esta oportunidad tenemos a Nelly Luna y a Rubén Míguez, quienes nos acompañan desde sus proyectos para hablarnos, pues primero explicarnos qué han hecho, qué están haciendo ellos utilizando inteligencia artificial y las preguntas desde el punto ético que eso genera. Y después abriremos a un espacio de preguntas en el que pues, yo formularé algunas, pero la idea es que el público a través del chat comience a generar las propias de tal manera que exista una interactividad. Cada uno de los participantes tendrá más o menos unos 20-30 minutos para exponer unas ideas principales y el resto del tiempo lo dedicaremos a la interacción. Entonces les damos la bienvenida a Nelly Luna. Nelly Luna es editora y fundadora del medio digital Ojo Público de Perú, especializado en periodismo de investigación, análisis de datos y nuevas narrativas digitales. Ha sido colaboradora de BBC Mundo, reportera del diario El Comercio y la revista Observatorio. Ha recibido diferentes galardones por su labor periodística, entre los que el premio a la mejor investigación del año en 2015, otorgado por el Global Editors Network, así como premio otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, por una serie de reportajes vinculados a la contaminación del agua y el aire en Lima. Nelly ha querido hacer periodismo independiente e innovador y ha creado este medio Ojo Público, que ha sido ejemplo de transformación digital en América Latina. En el día de hoy compartirá con nosotros su proyecto Funes, que es un algoritmo desarrollado para alertar sobre corrupción en compras estatales. Muchas gracias, Nelly, y bienvenida. De otro lado tenemos a Rubén Míguez. Rubén Míguez es quien está detrás de la estrategia de tecnología e innovación en Neutral, España. Es doctor en Ingeniería de las Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y MBA por la Escuela de Organización Industrial. En la actualidad, su papel se fundamenta alrededor de resolver y desarrollar soluciones para combatir unas noticias falsas utilizando inteligencia artificial. Y Rubén Míguez compartirá con nosotros las soluciones basadas en técnicas de inteligencia artificial para automatizar procesos de fact-checking. También es una persona que ha trabajado durante muchos años, desde 2013, en la industria. Comenzó realmente su carrera como investigador en la Universidad de Vigo en 2007 y ha también sido galardonado con numerosos premios precisamente por su accionar en esta mezcla entre tecnología y producción de contenidos. Les damos la bienvenida a ambos panelistas. Entonces, si quieren, arrancamos primero contigo, Nelly. Tienes, como te digo, entre 20 y 30 minutos para exponer tu caso y después seguiremos con Rubén Míguez antes de pasar a las preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy en este tema que pues es fundamental para el futuro de la comunicación y el periodismo. Cada vez vemos que más elementos automatizados entran a las redacciones precisamente para facilitar el trabajo de los reporteros y el trabajo de los comunicadores, pero esa participación y esa automatización de la inteligencia artificial comienza a generar grandes dudas sobre realmente qué es lo humano y cuáles son las dimensiones de lo humano frente a la tecnología. Entonces, bienvenidos a ambos panelistas y sin más, pues arranquemos primero con Nelly y seguimos entonces con Rubén. Adelante, Nelly. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en la Semana de la Comunicación de la Universidad de La Sabana. Gracias, Víctor. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la pueden ver.
Sí. La vemos Bien, perfectamente, perfecto. gracias. Ok. Bien, escuchaba un poco sobre, estos días se habla mucho en torno a los riesgos y las amenazas que genera la inteligencia artificial. Yo tengo una mirada también bastante crítica en torno a cómo se usan los algoritmos en torno a y la responsabilidad que tienen en este mundo cada vez más polarizado y segmentado. Y les quería comentar, bueno, para empezar a hablar más de Funes, no hay una división sobre qué definimos por inteligencia artificial, así es que yo les voy a contar lo que es Funes y tal vez luego podemos conversar qué es lo que hace o no hace, o qué es y deja de ser también inteligencia artificial. Bien, Funes es un algoritmo contra la corrupción, así lo llamamos. El que está ahí, lo deben conocer, es el señor Borges, uno de los escritores más reconocidos en el mundo. Y Borges tiene un cuento que inspira, un personaje de un cuento que inspira este proyecto de investigación. Y es Funes el Memorioso, ¿no? Un personaje que es capaz de recordar absolutamente todo. Y denominamos así esta propuesta de investigación porque creíamos tener una herramienta que nos permitiera al equipo de reporteros de investigación a identificar de manera más exacta o más segmentada también dónde están estos posibles casos de corrupción o esquemas de corrupción que no estábamos viendo. Y para ello necesitábamos gran cantidad de información que en estos 5 años en Ojo Público se han empezado a construir a partir de bases de datos. Y ese es el nombre que nos inspiró y también inspiró parte del proyecto. ¿Qué es lo que es Funes? Bueno, Funes es un algoritmo que ahora les voy a explicar, pero que tiene como conclusión al final del desarrollo, desarrollamos una interfaz bastante amigable que permite al usuario conocer alrededor de más de 240.000 contratos públicos durante los últimos años en Perú y a cada uno establecer algunos indicadores de riesgo. Si uno ve la interfaz, es una interfaz bastante amigable y lo que permite es simplemente acceder de forma empática a estos resultados. Entonces, Funes es un algoritmo que desarrollamos con la idea de identificar en qué partes del proceso de contratación de una adjudicación o una compra pública existían más riesgos de corrupción y en esos momentos y en esas empresas y en esas compras los periodistas podríamos encontrar indicios para continuar investigando combinándola más con una metodología tradicional. Lo que hace el algoritmo es analizar los datos y entrega un score de riesgo por cada contrato adjudicado, pero también por cada entidad o una empresa. ¿Cómo es que llega a este score de riesgo? Haciendo una combinación y otorgándole pesos diferentes a una variedad de indicadores de riesgos que ahora les voy a explicar. Lo que hace este algoritmo es analizar millones de datos de contrataciones públicas e identifica dentro de estas relaciones políticas, relaciones financieras, a través de este modelo algorítmico que pondera escenarios al mezclarlas con otras bases de datos, ¿no? O sea, en total hay una decena de bases de datos, no solamente de contrataciones públicas, sino también de antecedentes penales, registros comerciales, hay algunos expedientes judiciales y fiscales, pero lo que hace es mezclar todo ello para identificar estas relaciones y entregar dónde habría más riesgo de corrupción. Lo que quisimos al momento de plantear esta herramienta era que los periodistas de investigación o incluso las autoridades que están detrás de la búsqueda del delito o los fiscalizadores puedan tener una herramienta que les permita jerarquizar y priorizar dónde están registrándose los mayores casos de corrupción. Así lo hemos comenzado a utilizar desde el 2019 nosotros en Ojo Público. Uno de los reportajes, por ejemplo, está asociado a estos riesgos, a cómo el 40% de todas las contrataciones públicas en el Estado peruano que se registraron en los últimos 5 años tenían un score de riesgo bastante alto.
Esta ya parte de la interfaz, que como les digo, la interfaz en todo momento intentamos que el usuario tenga una aproximación menos compleja de lo que está detrás. Y la interfaz lo que te dice es básicamente quiénes son las entidades con más alto riesgo, qué porcentajes son los tipos de compras públicas o de contratos que se han realizado. Al inicio discutimos mucho si es que todos los usuarios deberían tener o no el acceso a un score de riesgo, ¿no? Al score de riesgo por cada contrato. Y decidimos que no, eso es parte de una segunda etapa. Estamos trabajando en este momento en eso para ver cómo se genera una interfaz, un site que le permita al usuario final entender qué significa exactamente ese score, ese número que se les va a dar asociado a cada resultado de búsqueda de compra pública, de entidad o de empresa asociada a una compra pública. ¿Cómo hicimos esto? El proyecto comenzó en septiembre del 2018 y durante los siguientes 15 meses se conformó un equipo base y a partir del cual se fue combinando con otros equipos dependiendo de la etapa del proyecto. Es así que al final tuvimos un equipo integrado por programadores, periodistas, estadísticos, científicos sociales también en una primera etapa para definir qué tipo de corrupción es la que íbamos a monitorear. Y durante estos 15 meses, en realidad más del 50% del tiempo lo invertimos solo en la construcción de datos, porque los datos en América Latina son, ya sabemos, de muy mala calidad y había que construirlos casi desde cero manualmente, había mucho que contrastar y verificar. Entonces, gran parte del proyecto se invirtió solo en la construcción y validación de los datos. Esto fue parte de un fondo de innovación que ganamos el 2018, que fue el fondo de Altec. Ok, entonces, ¿cómo empezó este proyecto? ¿No? Yo les decía que en el equipo trabajamos desde el inicio con programadores y científicos de datos y llegó un momento cuando cumplimos ya 4 años, hace el 2018, que llegamos a tener un montón de información. Teníamos mucha información sobre datos vinculados a contrataciones públicas, pero también datos vinculados a antecedentes penales, a operaciones sospechosas en el sistema financiero bancario, antigüedad de las empresas, perfiles de alto riesgo. Y en esas conversaciones que siempre son necesarias dentro de los equipos, que algunos podrían llamar tiempos muertos, realmente no lo son, surgió la idea de por qué no desarrollar un modelo que nos permitiera alertar de estos riesgos. Entonces dijimos, bueno, si construyamos un algoritmo para identificar corrupción. Cuando empezamos a desarrollar y aterrizar la propuesta de qué tipo de corrupción medir, nos encontramos, bueno, que la corrupción es tan versátil como sofisticada. Entonces, había que definir exactamente qué tipo de corrupción es la que iba a medir este algoritmo. Porque como los algoritmos es una serie de pasos para resolver un problema, ¿no? Y responden a una orden. Entonces, si queríamos entender y alertar la corrupción, esta tenía que ser una estructura, ¿no? Tenía que tener una forma, una serie de pasos que luego el algoritmo los pueda alertar. Lo que nos pareció, luego de revisar mucho material académico, luego de reunirnos con científicos sociales, politólogos de la Universidad Católica que nos apoyaron en esta primera etapa, decidimos que la corrupción que íbamos a analizar dentro de este modelo iban a ser las contrataciones públicas, porque respondía a un proceso y una serie de pasos que nos permitían precisamente nos iban a permitir entender mejor lo que venía ocurriendo. Y además, porque la corrupción estaba vinculada en los últimos años a las grandes obras de adjudicación que estaban asociadas a casos a empresas como Odebrecht.
Entonces, esos fueron dos motivos, tanto la estructura definida que había de la corrupción en compras públicas como la agenda, que también era importante, ¿no? Había un timing importante vinculado a todos los millonarios sobornos que dio Odebrecht para obras públicas que nos permitían y confirmaban que esta debía ser la corrupción que debía buscar este algoritmo. Entonces, la corrupción que busca Funes no es toda la corrupción. La que busca es una que se denomina colusión. Es cuando existe una relación ilegal entre el funcionario público que otorga la obra y termina beneficiando a una empresa en particular, ¿no? Ese delito en el Perú se llama colusión y puede tener diferentes formas también o denominaciones en otros países, pero es cuando alguna autoridad o un funcionario de la entidad que va a contratar termina beneficiando a una compañía, a un sector privado, que es en realidad parte de lo que busca también el sector privado, ¿no? Ganar siempre una obra pública. Bien, entonces cuando ya tuvimos segmentado el tipo de corrupción que íbamos a empezar a analizar, la segunda etapa fue buscar metodologías, o sea, qué metodologías ya existían en este momento desde la academia, desde los laboratorios de innovación, los laboratorios anticorrupción, para medir de manera automatizada estos procesos. Revisamos mucha literatura del Banco Mundial, de Naciones Unidas, se ha escrito mucho sobre cómo desarrollar modelos, pero en realidad casi nada sobre asociándola a procesos vinculados directamente a corrupción o algoritmos. En el camino lo que hemos visto es que se está desarrollando mucho más en algunos países de Europa, pero muy en universidades, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del investigador Mihaly Fazekas, de la Universidad de Cambridge, que hace varios años sí viene modelando los riesgos de corrupción en contrataciones públicas. Él ha desarrollado un modelo, que es una estructura de proxies de corrupción que la viene incluso advirtiendo hace bastante tiempo, que es la imagen que ustedes pueden ver ahí, y identifica primero todos los pasos de una contratación pública e identifica dónde podrían encontrarse esas banderas rojas, ¿no? Esos riesgos al momento de contratar. Tiene que ver con estos indicadores de riesgo, están asociados a las conexiones políticas, ¿no? Es decir, si es que yo soy un militante de un partido político y estoy en un puesto clave para que adjudica obras, y al otro lado la empresa que está postulando es de la misma afiliación política, ¿eso eleva el riesgo de corrupción? Sí, lo puede elevar porque hay afinidades políticas, pero no hay certeza de que haya corrupción, solo funciona como un indicador. Otro indicador es las conexiones económicas, también pueden ir sumando. Y ese tipo de riesgos él los identifica en este paper, y a partir de ahí la información que él genera se convirtió en nuestra guía para los primeros meses, porque ya nos advertía a veces los periodistas trabajamos muy intuitivamente, ¿no? Entonces sabemos que si es que el exgerente de una empresa está luego en una alcaldía y luego esa empresa donde él trabajó obtiene la adjudicación, nos parece que hay algo raro, ¿no? Pero nunca logramos sistematizar como un indicador de riesgo dentro de una estructura de investigación más académica. Él lo hizo y nos pareció bastante interesante, además, el orden con el que lo plantea. Él plantea alrededor de 10 indicadores. Nosotros utilizamos eso de guía y aplicamos también nuestro propio contexto. Y como teníamos más información, porque el modelo de Fazekas se basa solamente en una base de datos con la que él trabaja, la de la Unión Europea,
de compras públicas. Pero nosotros teníamos, además de la base de datos de compras públicas de Perú que habíamos construido, teníamos antecedentes penales, relación de militantes, operaciones sospechosas, empresas de riesgo, en fin, una base de datos más amplia que nos permitió sumar alrededor de más de 20 indicadores de riesgo. ¿Cómo identificamos una vez que ya teníamos el tipo de corrupción que íbamos a medir y también qué indicadores de riesgo en base al modelo inicial de FASECAS? Teníamos la opción de tomar una muestra representativa de casos donde ya existía corrupción, ¿no? ¿Eso qué implicaba? Por ejemplo, porque hay formas de plantearnos también los algoritmos. Los algoritmos aprenden, ¿no? Entonces, una opción era que nosotros documentemos todos los actos de corrupción que han ocurrido en el Perú y a partir de ahí, que este algoritmo identifique cuáles son los casos de corrupción o los patrones más frecuentes dentro de las compras públicas. Pero cuando empezamos por esa opción, nos dimos cuenta que la cantidad de impunidad que hay en América Latina es bastante grande, entonces no se logran identificar, y aquí creo que ningún periodista de América Latina podría afirmar que los únicos casos que se llegan a investigar por corrupción son todas las formas de corrupción. O sea, la corrupción que más le cuesta al Estado es la más sofisticada y la más difícil de advertir, y es la que probablemente nunca se llega a investigar, porque pasa por detrás, logra pasar detrás de todos los controles judiciales y fiscales. Entonces, si nos íbamos solamente por la toma de muestra de los casos de corrupción y a partir de ahí identificar cuáles podían ser, repetirse, no nos iba a dar una mirada completa de esta situación. Entonces, si utilizamos una definición a priori de lo que es corrupción para nosotros, con el documento inicial de FASECAS, sumado a nuestra propia definición con otros indicadores de riesgo, por ejemplo, que una empresa que concentre el 80% del mercado, ¿no? O una empresa que de manera reiterativa esté ganando en una municipalidad, a pesar de que en el mercado existen 15 empresas vinculadas al mismo rubro. Esos indicadores nos permitían y venían a priori y los usamos dentro de un modelo de proxies que ahora les voy a explicar cómo es que funciona. Entonces, no partimos de los resultados finales de corrupción para luego construir el algoritmo, sino partimos de una definición a priori de lo que para nosotros son los riesgos de corrupción para luego aplicarlo a esta combinación de bases de datos. Estos son algunos de los indicadores de riesgo que manejamos. Por ejemplo, se identificó que si una empresa que postula una convocatoria ha sido creada 3 meses antes de la convocatoria o un mes antes o semanas antes y terminan adjudicándola, es por lo menos extraño, ¿no? Otro riesgo es las empresas representadas por que hay muchas empresas que tienen el mismo representante legal. Entonces, ¿por qué incorporamos esto como riesgo? Porque en el camino, en la experiencia, habíamos encontrado y documentado casos donde se simula que hay una competencia, postulan 4 empresas, pero las mismas empresas tienen el mismo representante legal o pueden compartir el mismo edificio. Entonces, no es que sean empresas diferentes, sino que simulan una competencia para adjudicarse la obra. Otro riesgo era también, por ejemplo, la edad de este representante legal. Encontramos casos donde han puesto a representantes legales o a gerentes generales a jóvenes de 18, 19 años, ¿no? Y que terminan adjudicándoles mucho dinero. Obras bastante millonarias. Eso también lo fuimos incorporando como riesgos de comunicador de riesgo. Las conexiones políticas, también los tiempos de decisión que se tomaban, en la que se tomaban se adjudicaban estos procesos. En fin, la lista es bastante larga, son 25, pero a partir de ahí es que con estos 25 indicadores se empezó a modelar el algoritmo.
lo que concluimos es que la colusión presenta determinados indicadores que incrementan los riesgos en el proceso de contratación. Esos riesgos son los que acabo de mencionarles. Y lo que hace Funes, y fue una de las, también de las cosas que discutimos al momento del desarrollo, era, pero esto no es corrupción, ¿no? Entonces siempre hemos dicho que para nosotros es sospechoso determinadas condiciones. Esas sospechas sí constituyen un riesgo real de que algo no anda bien dentro de ese proceso de adjudicación. El cuarto momento ocurrió cuando ya teníamos limitado el tipo de corrupción, teníamos la metodología de cómo hacerlo y sabíamos que el camino no era el aprendizaje a partir de los datos que existan de casos comprobados de corrupción, porque estábamos convencidos de que la corrupción era mucho más grande de la que se termina sentenciando. Entonces, es en ese momento que decidimos medir la corrupción desde los proxies, y lo que hace Funes es utilizar una familia de algoritmos que se denominan modelos lineales para combinar la información de estos más de 20 indicadores y que son calculados a partir de esta decena de bases de datos. Este modelo lineal tiene más o menos esta forma. Lo que hace el modelo es una regresión a partir de, es un término estadístico, que hace una regresión de todos los datos, los combina y va entregando diferentes pesos a diferentes indicadores, ¿no? Hicimos una regresión, por ejemplo, que nos lleva a entender luego de la combinación de estos cuáles son esos comportamientos más anómalos si es que apuntamos hacia la concentración del mercado o hacia las relaciones políticas y financieras de estos procesos. Y lo que hace es te entrega un peso determinado para cada uno de los indicadores, y el riesgo de corrupción lo se define como la suma de esos diferentes pesos. Esto es, por ejemplo, lo que nos salía en las primeras combinaciones. Esta gráfica son todos los contratos de los últimos 5 años. Entonces, en el eje inferior lo que tenemos es de menos a más, ¿no? De izquierda a derecha. Todos los que están cercanos a la derecha son los contratos completamente anómalos. ¿Qué quiere decir? Que se salen del esquema más usado en los contratos, y son a los que el algoritmo les empezó a entregar un peso diferente. Entonces nosotros al momento de investigar nos enfocamos en todos los que estaban más pegados a la derecha, ¿no? Que son los de mayor riesgo, y empezamos a analizar uno por uno, ya más concentrados en esa parte. Ya para ir terminando, ¿cómo es que obtuvimos los datos? Yo les decía que más de la mitad del tiempo invertido en la investigación se utilizó en la construcción de bases de datos propias que ya habíamos ido elaborando durante esos 5 primeros años de Ojo Público. Otra parte se complementó con decenas de pedidos de información, casi siempre por partes, porque es muy difícil que te entreguen todo en un solo pedido. Y la tercera forma fue la de scrapping. Se scrapearon muchos datos de portales públicos, y una que me olvidaba mencionar aquí, que es la filtración. Nosotros trabajamos también con bases de datos filtradas. Uno de los desafíos para este proyecto fue también los sesgos, ¿no? Los sesgos que arrojaba este algoritmo. Al inicio, por ejemplo, lo que empezamos a ver cuando hacíamos la regresión y los cálculos de estos pesos de riesgo, vimos que gran parte de los contratos que aparecían con un score de riesgo muy alto eran contratos de distritos muy pequeñitos, casi todos en el interior del país, ¿no? Distritos que habían entregado obras públicas por $30,000, por $20,000, o sea, montos muy pequeñitos, pero no veíamos los megaproyectos, o sea, las grandes obras de millones de soles o dólares, y nos pareció muy extraño.
en el proceso de análisis, cuando empezamos a ver esos resultados preliminares, encontramos que evidentemente en los municipios más pequeños se saltan un montón de procesos, son tan pequeñas algunas ciudades que es natural que todos o gran parte de ellos sean familiares o primos lejanos. Entonces el algoritmo estaba viendo a esos distritos pequeños con sus propias condiciones sociales, además, como los más corruptos del sistema. Entonces, y todos sabemos que puede haber corrupción en todos lados, pero no quiere decir que sea la peor corrupción. Y lo que queríamos es que esta herramienta alertara y nos ayudara a jerarquizar esas formas de corrupción. Entonces, fuimos ajustando el algoritmo. Eso, ajustar, ¿qué implicaba? Incorporar otros indicadores de riesgo. Y en ese momento, por ejemplo, incluimos los montos de la adjudicación. Dijimos que no podía ser igual que se contrate a una obra por $30,000 que por $30 millones. Entonces, al momento de jerarquizar, el algoritmo tenía que ser capaz de darle un peso diferente al de más dinero. Eso se hace a nivel ya estadístico, gran parte de esto se trabajó entre Python y R, pero sí es posible. Entonces, ir advirtiendo estos sesgos, pero lo importante y lo que aprendimos en el camino es que mientras íbamos desarrollando e implementando el modelo, simultáneamente el equipo estaba revisando los hallazgos, revisando caso por caso para advertir que estos resultados no tuvieran sesgos como el que les dije, ¿no? Que solo penalizara a los distritos más pequeños. Con eso ya termino. Este es el equipo que trabajó en el proyecto. Hay muchos periodistas que estuvieron y que están detrás. Estamos trabajando en este momento en una segunda etapa de Funes, que como les dije, la idea es primero abrir el código, pero también desarrollar una interfaz que pueda en este momento ya entregar el score de riesgo para los ciudadanos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelly, por esa presentación tan extraordinaria de lo que está haciendo Ojo Público en este momento, tratando de ayudar, digamos, a la sociedad y cumplir esa función social del periodismo a través de estas nuevas herramientas tecnológicas. Vamos a escuchar entonces la presentación de Rubén Míguez, quien, como decía, está detrás de la estrategia tecnológica de innovación de Neutral en España. Y, como digo, pues es doctor en Ingeniería de las Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y tiene un MBA en la Escuela de Organización Industrial y es actualmente pues una persona fundamental alrededor del proceso de resolver y desarrollar soluciones para combatir noticias falsas utilizando inteligencia artificial. Entonces, adelante, Rubén, y gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Voy a compartir mi pantalla. Espero que estén viendo ahora ya mi presentación. Estamos bien, sí, gracias. Gracias. Como ya bien ha comentado Víctor, yo vengo de un ámbito un poco distinto del de Nelly. Yo soy un técnico que entra en el ámbito del periodismo, mientras que ellos son periodistas que entran en el ámbito tecnológico. Y creo que por eso el panel va a ser muy interesante porque vamos a poder aportaros distintas visiones de lo mismo al final, que es el concepto de la inteligencia artificial. Pero antes de nada, para introduciros un poco, me gustaría presentar la empresa en la que trabajo, por si no la conocen, que se llama Neutral, que es básicamente una productora de televisión, un medio digital y una agencia de fact-checking. Y es en esto último, en la agencia de fact-checking, donde vamos a hacer más hincapié. A nivel de productora de televisión, producimos un programa de actualidad política en España, en prime time los domingos, que se llama El Objetivo, que básicamente fue la primera experiencia en España de traernos un formato de fact-checking que se daba en los Estados Unidos a nuestro país. Era poner a un político frente a un espejo para detectar verdades y mentiras. Y más allá de este programa, pues producimos series documentales, ahora podcast en Audible, básicamente todo siempre relacionado con temas de actualidad política.
Nuestro medio, neutral.es, es un medio digital como cualquier otro, pero con la diferencia de que no somos un periódico como tal. No tenemos una sección de deportes, no tenemos una sección de horóscopo, somos un medio de actualidad política. Y finalmente, que esto es lo importante, fact-checkers. Nos dedicamos a verificar lo que dicen los políticos, tanto a detectar fake news como tal, como el fact-checking más tradicional. Somos miembros de la International Fact-Checking Network y colaboramos también con las grandes empresas tecnológicas de social media. De vez en cuando saltaré, espero que no haya problemas, de un lado a otro de la presentación. Esto es lo que ocurre, no sé si alguna vez lo han visto, cuando entras en Facebook en una noticia que ha sido previamente verificada por un fact-checker. Lo que te muestra es, cuidado, aquí hay información falsa y si quieres le dices ver por qué, te dice el uso de mascarillas no produce hipoxia, te dice, mira, es que hay un verificador oficial, en este caso es Neutral, que dice que esto tiene algún tipo de riesgo. Y si nosotros pulsamos, lo que hace Facebook al final es redirigirnos al fact-check, a la noticia que hace el medio para desmentir esto, ¿vale? Y un medio, un fact-checker, lo que hace es buscar datos para contradecir algo que es un bulo. Y al final tenemos que aportar las fuentes. Entonces, vamos a estar hablando a lo largo de esta presentación de este proceso, el proceso de verificación de la verdad. Y verán que es un proceso costoso o complejo, ¿vale? Pero antes un poquillo mejor dar un poco de contexto al problema. Y el problema que tenemos es que a día de hoy esta infografía es yo creo que ya tiene un año, ¿vale? Del Instituto Reuters. Dice que a nivel global, a nivel de todo el mundo, solo confiamos un 42% de las personas en las noticias, ¿vale? Solo un 42%, menos de la mitad. Pero el problema que tenemos es que en las noticias que encontramos por Google o en las noticias que tenemos a través de medios sociales, el porcentaje baja drásticamente, hasta un 23%. Pero el patrón de consumo que estamos siguiendo es totalmente lo opuesto. Cada vez consumimos más noticias a través de los medios digitales y a través de redes sociales. Entonces, algo aquí no funciona. ¿Y cuál es el problema? Que hay informes que dicen que en 2022 vamos a consumir más noticias falsas en los países desarrollados que noticias reales. Y esto es así desde el gran fenómeno de las fake news, cuando se puso un poco en boga, ¿no? Que fue con las elecciones de 2016 en América, y precisamente con esta persona, Donald Trump, que hay un estudio muy interesante, que pueden echarle un vistazo, que hizo desde The Washington Post, en el que en 1095 días llegaron a la conclusión, analizando todos sus speeches, que dijo 16.000 y pico mentiras. Esto viene a dar una media, no me acuerdo muy bien del número, pero de 12, 13, 15 mentiras por día. Y si esto está pasando con un presidente de los Estados Unidos, imaginémonos la cantidad de información falsa que se está moviendo por las redes todos los días. Es algo totalmente inasumible. Y ese es el problema real que tenemos a día de hoy, ¿vale? ¿Cómo funcionaba el proceso del fact-checking antes de la explosión tecnológica? Antes, sobre todo, de la explosión del social media. Bueno, pues en esta gráfica se resume un poco. Lo que teníamos eran los grandes medios de comunicación, pues la radio, la televisión, la prensa escrita, los propios políticos hablando en un congreso, un parlamento, en el que había un primer control que lo hacían los propios medios, ¿vale? Ellos verificaban que lo que se está diciendo ahí pues no eran unas grandes mentiras y luego, aparte, había equipos específicos que eso que se producía se encargaban también de validarlo. Los fact-checkers tenían una cantidad de información lo suficientemente pequeña como para que esto fuera asumible. ¿Qué ocurre cuando llega el social media? Pues ocurren varias cosas. La primera, la más importante, es que el social media no tiene ningún mecanismo de control de que lo que se transmite a través de él realmente es real. Ahora se está implementando algunas cosas, como Facebook, por ejemplo, que está haciendo partnership con fact-checkers como nosotros, pero en general no hay nada. Y el segundo gran problema es que se han incrementado muchísimo quién puede ser un medio. Ahora cualquiera puede ser un medio y llegar a millones de audiencias a través de las redes sociales. ¿Esto qué hace? Que la explosión de desinformación que puede llegar a través de esos medios es brutal y, por lo tanto, una redacción sin soporte de la tecnología no puede hacer frente a esto que nos llega. Y hay un problema todavía mucho mayor que este ya es una ola muy grande, ¿vale? Un problema todavía mayor, que es los sistemas de mensajería. A día de hoy estamos empezando a consumir noticias ya sencillamente porque nos manda un mensaje por WhatsApp un amigo nuestro. Y todo eso que se manda a través de los sistemas de mensajería es opaco al resto del mundo. Solo lo puede ver, es una conversación privada con nuestro amigo. Por lo tanto,
Cuando nos damos cuenta de que existe esa ola de desinformación es ya demasiado tarde. Y nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo a la gente que cuando le llega algo por WhatsApp, que es una mentira, nos lo envíe a nuestro servicio de verificación de WhatsApp. Sencillamente porque ahí no podemos acceder, ¿vale? Entonces estamos en un escenario en el que se hace imperativo que existan sistemas tecnológicos para ayudarnos en este combate contra las fake news. Y es un poco por eso, por lo que yo entré en Neutral a los 6 meses de su creación. Neutral se creó hace unos 2 años y fui el pionero dentro de la casa, el pionero desde el ámbito tecnológico, ¿vale? Y a mí me ha tocado crear un equipo técnico para automatizar los procesos del fact-checking y es un poco lo que les voy a contar en esta presentación. Cómo nosotros estamos automatizando este proceso y dónde estamos ahora y dónde queremos llegar. Tendríamos para hablar durante muchísimo tiempo, muchas horas, no tenemos tanto espacio sobre cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el ámbito de las fake news, ¿vale? Sobre todo para combatir las fake news, porque son muy amplias. Por ejemplo, los deepfakes, seguro que los conocen todos. Pues hace falta, hay herramientas que intentan detectar deepfakes. Lo mismo, bots, los bots rusos, ¿no? Que están muy de moda. También hay herramientas para detectar bots. Hay herramientas para detectar si una marca puede estarse viendo afectada por noticias falsas. Nosotros nos centramos en el fact-checking automatizado, en hacer que un periodista sea más rápido y mejor su trabajo por el hecho de tener tecnología que le ayude. Entonces, este es el punto en el que nosotros nos vamos a centrar y para ello es importante entender cómo se hace un fact-check. Nosotros lo dividimos en estos 4 pasos que pueden ver aquí. La escucha, que sencillamente es el periodista con unos cascos está escuchando, imaginaros un debate político, lo está escuchando. El segundo paso es aquellas frases que son verificables. ¿Qué es una frase verificable? Es una frase que tenga un hecho objetivo, una frase que sea factual y que además sea relevante, es decir, algo tipo, el paro ha bajado con ustedes mucho menos que con nosotros o mucho menos durante estos 20 años que con nosotros, algo por el estilo. Eso sería una frase verificable tipo. Después está el proceso de verificación. Lo que se hace es ver si eso que dice el político puede ser verdad o no y si parece que no es verdad, se va a buscar en fuentes oficiales para identificar si hay algo que no encaja, algo que chirría y finalmente se genera la pieza, el fact-check, lo que vieron antes cuando os enseñé lo de Facebook. El desmentido, un artículo que es un desmentido de lo que se ha dicho y por qué decimos que eso es falso o es media verdad o que le falta contexto, ¿vale? Y todo este proceso era puramente manual. ¿Qué hacemos nosotros o qué intentamos hacer? Básicamente, hacer que el trabajo que haces en 8 horas lo puedas hacer en 1 hora. O si lo quieren ver de otra manera, queremos hacer que cada periodista, gracias a la tecnología, sea casi 10 veces más productivo de lo que es sin tecnología. Y para eso, para que tengamos un esquema general de lo que intentamos hacer, lo que intentamos hacer es poner al periodista en el centro de todo y que haya un sistema automático que le dé frases relevantes de todo lo que se está diciendo por ahí, sin que el periodista tenga que hacer ni la escucha ni la frase de identificar los hechos. Y finalmente, por otro lado, que para esas frases hay un sistema automatizado que sea capaz de buscar datos que te permitan refutar ese hecho, datos que lo sustenten o que lo contradigan. Eso sería nuestro objetivo final fundamental. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo que tenemos automatizado ya y lo estamos usando internamente son los pasos 1 y 2. Es la parte de la escucha y la identificación de hechos. Y esto es un poco el esquema de cómo funciona esto, ¿vale? Lo que hacemos es, en nuestro día a día, estamos, por un lado, grabando lo que está ocurriendo en lo que se transmite por la televisión o en canales de radio. Toda esa información entra en nuestro servidor de vídeo y se almacena y aquí ya tenemos el primer uso de la inteligencia artificial. En nuestro servidor de vídeo lo que se produce es una transcripción, se convierte el audio de ese vídeo o de la radio en texto y se hace de manera automática. Los sistemas de transcripción han mejorado muchísimo en los últimos años gracias al Deep Learning y lo que obtenemos al final es un texto escrito bastante bien puntuado y ese texto lo genera automáticamente una máquina. Si lo tuviéramos que hacer a mano, el trabajo sería inviable. ¿Y para qué queremos tener esto como un texto? Bueno, por 2 motivos. El primero es que es mucho más rápido leer para buscar frases que es tener que escuchar, ¿vale? Eso es mucho más rápido. Pero segundo, una vez que está en texto, lo puede procesar ya un sistema inteligente para intentar emular el proceso que hace el ser humano de buscar frases verificables. Y ahí es donde aplicamos Machine Learning para ser capaces de encontrar las frases. Se lo voy a enseñar un ejemplo real de Neutral. Voy a enseñarles cómo estamos trabajando un poco con el sistema.
Básicamente lo que estamos viendo aquí esta es una herramienta que se llama Slack, es como una especie de WhatsApp, pero con un poco más de estructura, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos en este canal es que automáticamente hay un sistema que les envía a los periodistas estas alertas, estos son avisos de, mira, se ha transcrito un nuevo vídeo, en este caso de un político que es Nadia Calviño, y si haces clic sobre esto, en el momento en el que se ha transcrito ya tienes el sistema transcrito, cuando entras aquí tienes un editor en el que si te mueves vas viendo las frases verificables. Las frases verificables son estas frases que están en verde. Si Fondo Monetario Internacional, España la cabeza de pan. Una frase, lo que puedes es escuchar o ver la parte del vídeo donde acabas de pulsar, ¿vale? En este caso esto era un audio, esto, radio televisión, esto debe ser un vídeo, ¿sí? Es más visual si veo un vídeo. A ver, sí, esto es un vídeo, ¿vale? Entonces, esta frase, si hago clic aquí, me la está diciendo el sistema, ¿vale? Y tenemos frases marcadas de dos maneras, frases verdes y en algún punto aquí tenemos frases rojas. Las frases verdes son frases que son verificables, pero no las considero muy relevantes, y las frases rojas son verificables y son relevantes. Estas las queremos investigar. Esto que están viendo de estos dos colores es importante porque lo que están haciendo los periodistas en su día a día es entrenar a nuestro algoritmo, entrenar al sistema para que luego él sea capaz de detectar frases verificables. ¿Cómo? Sencillamente repitiendo lo que ve que hacen los periodistas, aprendiendo los patrones que están aquí detrás, sin que nosotros le digamos nada. Sencillamente con los datos aprende sus patrones. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a enseñar con un texto cualquiera, ¿vale? Voy a copiar un texto, se lo voy a meter al editor. Esto sería un editor sin vídeo, ¿vale? Sencillamente le voy a poner texto. Tenemos aquí el texto. Y si ustedes tuvieran que leer todo este texto buscando frases verificables, pues pueden ver que es bastante información, tardarían no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tarda un ordenador ahora en identificar frases? Pues lo van a ver, ¿vale? Le doy un botón y ya está. Ha encontrado ahora mismo 45 frases que considera que son verificables. ¿Qué tal lo hace? Pues fíjense, unos presupuestos que dedican el 56% del gasto a partidas sociales, lo que supone un 40% más de lo que España invirtió en gasto social. Esto es una frase claramente verificable. Acumulamos con el mes de abril 51 meses de incremento consecutivo de la contratación indefinida en España. Otra frase verificable. Evidentemente, a veces falla. Sigamos sumando oportunidades con estos presupuestos generales del Estado para el año 2018. No es una frase verificable, ¿vale? Esto demuestra además que estos sistemas tienen que ir aprendiendo con el tiempo. Pero en un tiempo casi cero tienes algo que igual a un periodista le lleva 15 minutos hacer, 1 hora, 1 hora y media. Sin el sistema del bot, este que han visto, solo leyendo ya ahorramos un 50% del tiempo en el procesado de la información. Con el bot puedes llegar a ahorrar casi un 90% del tiempo que ahora consume estos dos primeros pasos. Por lo tanto, la inteligencia artificial, usarla aquí, nos da una enorme ventaja. Volvemos a la presentación, ¿vale? Déjame ver. Control F5, no sé por qué no me la pone en pantalla completa. Ahí está. Bueno, la vemos así, si no quiere que he ocultado los controles de alguna manera. Espero que, ahí está, que puedan seguir viendo. Siguiente punto en el que también hemos automatizado actuaciones que antes hacían los periodistas a mano. El seguimiento de las cuentas en Twitter. Ahora los políticos no solo hablan en la prensa o en la radio o en el Congreso. También el discurso político se ha llevado a las redes sociales y cada vez está más allí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un sistema en el que los periodistas lo que hacen en el punto inicial es sencillamente determinar, mira, me interesan estas 300 cuentas, nos han dicho 300 políticos a seguir. Y lo que hemos creado es un bot, un sistema inteligente que está leyendo todo lo que dicen esos políticos en Twitter, coge esos tweets, los pasa a un algoritmo de detección de nuevo de tweets verificables, es distinto al anterior porque se habla diferente en Twitter que cuando estás hablando normal en el Congreso. Hemos tenido que entrenar un modelo distinto, es un modelo específico para Twitter porque es un modelo que sabe que hay emojis, es un modelo que sabe que hay URLs, sabe que hay una serie de cosas diferentes a las que hay cuando tienes un texto transcrito de alguien que está hablando en una entrevista. Y lo que hace es nos envía de nuevo a esta herramienta, a Slack, voy a volverme a mover a Slack, nos envía aquí a un canal que se llama Tweets,
Nos envía todos los días, en tiempo real, todos aquellos tweets que él considera que son verificables, ¿vale? Por ejemplo, España recibió en septiembre 943.000 pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, un 90,2% menos que el mismo mes de 2019. Y nos dice además la cuenta que lo ha dicho y aquí vemos la foto del político que lo ha dicho. ¿Para qué nos vale esto o qué gran ventaja nos ha dado este sistema? Pues para que se hagan una idea, si en un día estas cuentas generan 600 tweets, ¿vale? Se producen 600 tweets, verificables realmente hay como un 50. Y que hay 50 tweets al día. Y que sean interesantes, puede que haya 6 tweets. Si tuviéramos que leernos los 600 tweets, tardaríamos 3-4 horas al día en ver todos esos tweets y clasificarlos. Leyendo solo 50 nos lleva 15 minutos. Por lo tanto, le estamos ahorrando a nuestro equipo todo ese tiempo, ¿vale? Y estamos siguiendo 300 cuentas, podríamos seguir 1000. Eso depende de lo que nos digan nuestro equipo de fact-checkers, qué es lo que les interesa, ¿vale? Lo importante es la tecnología. Igual también se están preguntando cuál es la precisión que tiene este sistema con nuestras pruebas. Este sistema tiene ahora mismo entre un 75 y un 80% de precisión. ¿Qué significa? Que de cada 10 frases hay 2 que se nos cuelan, ¿vale? Que igual no son verificables. Pero teniendo en cuenta todo el tiempo que ahorramos, es una mejora sustancial. Y además hay que tener en cuenta que si un periodista estuviera haciendo este trabajo, también tendría errores, porque de leer tanto se saltaría muchas cosas, no encontraría algunos tweets que el sistema, por ejemplo, sí es capaz de detectar, ¿vale? Entonces, siempre que medimos la precisión de un sistema de inteligencia artificial, hay que siempre compararlo también con cuál es la precisión humana a la hora de hacer un contraste adecuado de una cosa es mejor que la otra. Por tanto, esto es lo que les decía. Antes, una persona seguía 10 cuentas, no daba para más, ¿vale? Y dedicaba un tiempo X. Ahora tenemos a una única persona al día, sigue 300 cuentas, le lleva entre 15 minutos y 30 minutos ver si hay frases verificables en los canales. Y el último punto del que les quiero hablar en cuanto a temas de automatización que estamos haciendo dentro de la casa es el servicio de WhatsApp. Tenemos un número de teléfono, como os comentaba, en el que se le puede enviar mensajes, cosas que te llegan por WhatsApp y se las puedes enviar a otra persona a Neutral para que las verifique. WhatsApp es el canal principal en España, por lo menos, a través del cual la gente se comunica en su día a día y a través del cual también está llegando cada vez más desinformación, ¿vale? Antes de la pandemia, esta era la situación que teníamos. Básicamente, nos llegaban muchos WhatsApp de temas políticos, algunos de, situación de Cataluña, algunos de temas de inmigración, que en España es algo que se habla bastante de esto, pero esto fue lo que pasó en cuanto empezó la pandemia del COVID, ¿vale? De repente todo fue sobre sanidad y empezaron a llegar fake news a través del servicio, pero de una manera exagerada. Nos llegó casi 16 veces más de lo que nos estaba llegando hasta ese momento y todo relacionado con este tema. ¿Qué ocurre? Es imposible verificar toda esa información, todo lo que te está llegando, se satura, por mucho periodista que pongas, porque te llega demasiada información en un corto espacio de tiempo y además muchas veces te preguntan lo mismo y tienes que estar respondiendo todo el rato lo mismo. Y pensad que esto se estaba respondiendo con un teléfono. ¿Qué es lo que hemos hecho? Automatizar todo esto. Ahora todo se hace a través de una máquina, a través de un ordenador, que cuando llega una petición de WhatsApp, lo primero que hace él es revisar y comparar. Esto que me están preguntando, ya lo tengo en mi base de datos. Si ya lo tiene y es exactamente igual, solo si es exactamente igual, lo responde un bot automáticamente y te dice, oye, mira, esto ya lo hemos respondido y este es nuestro fact-check. Si hay alguna duda, se lo pasa al equipo de verificación, ¿vale? Ahora mismo solo el 8% del tráfico se responde de manera totalmente directa por el bot, pero, y esto es interesante, el bot nos ayuda en el 30% de las consultas. Y de hecho, en esta gráfica pueden ver lo que está marcado en rojo son todas las consultas en las que ha participado el bot. ¿Qué significa que ayuda? Todas aquellas consultas que, aunque no sean exactamente iguales, son parecidas, el bot es capaz de detectarlo, las agrupa y luego un ser humano es el que decide si realmente eran parecidas o hubo un error o las tiene que separar, ¿vale? Esperamos mejorar este sistema y llegar al 50-70%. Por ejemplo, ahora mismo solo estamos analizando texto e imágenes, pero con los vídeos y con los audios no somos capaces de hacer ese parecido. Sencillamente, si es el mismo vídeo, sí, pero si el vídeo está un poco, le han añadido algo, le han sacado algo, ya son vídeos distintos, ¿vale? Tenemos que ser capaces de mejorar eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque la desinformación es multimodal.
Llega en texto, llegan imágenes, llegan vídeos, llegan todos los formatos que se puedan imaginar, ¿vale? Es bastante curioso también que en España, cuando nos llega desinformación de COVID, muchas veces siempre es un médico que es de Sudamérica, y cuando hablo con mis compañeros de Sudamérica, cuando hay desinformación es un médico español, ¿vale? Siempre las fake news tienen como una especie de estructura común, aunque estemos en distintos países. No les voy a hablar del sistema de Deep Learning que tenemos por detrás para hacer estas cosas, pero sí quiero centrar el tiro para acabar en lo importante, en cómo funciona esto, que son los datos de entrenamiento. En la inteligencia artificial la inteligencia artificial es un ámbito muy amplio, dar la definición es complejo, pero la típica es crear un sistema que sea capaz de emular de alguna manera la inteligencia humana para una acción, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial hay un subconjunto que es el Machine Learning, que es bastante diferente, en el que con Machine Learning lo importante es que nosotros no programamos las reglas del sistema, como por ejemplo se estaba haciendo en el caso de Preto Funes, sino que nosotros le damos datos al sistema para que él investigue e identifique las reglas, ¿vale? Eso es lo importante. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es darle frases que han marcado nuestros fact-checkers diciendo esta es verificable, esta no, esta es verificable, esta no, y es el propio sistema el que es capaz de detectar los patrones que están por debajo, los patrones subyacentes, y él programa sus propias reglas. Esto es muy potente, pero también tiene un gran riesgo. No sabes realmente cómo funciona el sistema, se convierte en una caja negra. Puedes intuir lo que hace, pero nunca lo sabes como si lo hubieras programado tú. Y en eso es en lo que se basan ahora todos los sistemas de inteligencia artificial potentes que se están llevando al mercado, ¿vale? Y entonces, lo único que nos queda por ver es que es un hecho verificable, ¿vale? Una frase como esta, desapariciones forzadas en España desde julio de 1936 a diciembre de 1951 ascendieron a tantas personas. Bueno, es una frase verificable. ¿Por qué? Da un periodo de tiempo, da una cifra, es algo bastante claro. Una frase como esta está gobernando con formaciones políticas que no deberían tener cabida en nuestro sistema democrático. Al final, ¿qué es? Es una frase no verificable. ¿Por qué? Porque es una opinión. El no tener cabida, yo puedo pensar que esa formación no tiene cabida y otra persona puede pensar una cosa totalmente distinta, ¿vale? Pues es este marcado con esas frases que os visteis antes en el editor, frases verdes, frases rojas, eso que nos están marcando nuestros editores. Si no marcan la frase es que no es verificable, con ese marcado es con el que nosotros le enseñamos a nuestro sistema. Y aparte de eso, le podemos dar alguna ayuda. Le podemos identificar, bueno, si hay fechas, podemos programar algunas cosas y mezclar todo, ¿vale? Esto vale para hacer un sistema un poco híbrido, en el que por un lado le damos nosotros conocimiento ad hoc, sabemos que una frase verificable, pues por ejemplo, es importante para ella saber la forma del verbo, porque cosas a futuro no son verificables. Es importante estructuras tipo es mayor que sean comparativas, pues también podemos identificar con técnicas de lenguaje de procesado natural si ahí hay algún tipo de, se llaman features, algún tipo de característica que es habitual en las frases verificables y se lo podemos dar. Pero al final es la máquina la que decide y la máquina la que extrae esos patrones. Nosotros le podemos ayudar, pero es la máquina la que extrae esos patrones. Y ya para acabar, quiero también explicarles que esto no lo hacemos desde cero. En el mundo de la inteligencia artificial hay sistemas de small data y sistemas de big data. El deep learning necesita una gran cantidad de datos y nosotros estamos trabajando en el ámbito del deep learning porque para entender el lenguaje es un problema lo suficientemente complejo como para que necesites sistemas muy complejos. De ahí viene lo de deep, son sistemas profundos, sistemas capaces de aprender mucho. Lo que está detrás de un Alexa o del asistente de Google, al final son sistemas de deep learning. Y estos sistemas se basan en modelos de lenguaje preentrenados. ¿Qué significa esto? Son sistemas que son capaces de entender características básicas del lenguaje. Por lo tanto, son específicos de un lenguaje, aunque los empiece a ver multilingüaje. Y esos sistemas los han entrenado grandes compañías, por ejemplo, los hace Google, los hace Microsoft, metiéndoles millones y millones de datos. Toda la Wikipedia, más todos los subtítulos de no sé qué, más hay grandes corpus que se los dan y se los dan a entrenar. Para que se hagan una idea del tamaño de estas cosas, el último gran modelo que han sacado, que no han liberado open source, que es GPT-3, ese modelo, la estimación que hay es que solo entrenarlo, solo el coste de tener máquinas para entrenarlo han sido $4 millones. Evidentemente, nosotros no podemos gastarnos yo no tengo 4 millones ahora aquí, no podemos gastarnos ese dinero en generar nuestros propios modelos, pero sí podemos coger algunos de estos modelos que liberan las grandes compañías y los tuneamos, les aplicamos una lógica por encima, los entrenamos para nuestro caso específico, que es el de detectar frases verificables. Así tenemos un montón de datos con los que ellos han entrenado para el problema y nosotros con nuestro dataset, que es pequeño,
se lo damos y el sistema es capaz al final de hacer lo que han visto, de saber si una frase es verificable o no es verificable sin que un humano le haya dicho cuáles son las características de una frase verificable. ¿Por qué no se las decimos? Porque no lo sabemos, es muy complejo. Hay tantas maneras de decir las cosas que es mucho más fácil que sea una máquina la que intente extraer esos patrones frente a que seamos nosotros los que se los digamos. Y con esto acabo mi presentación y agradecerles la atención. Muchas gracias a Rubén Míguez, director de la Estrategia de Tecnología e Innovación de Neutral en España, quien ha estado trabajando, nos explicó, en resolver y desarrollar soluciones para combatir desinformación utilizando inteligencia artificial. Muchas gracias también a Nelly Luna, que es directora y fundadora del medio nativo digital Ojo Público, quien nos explicó su proyecto FUNES, un algoritmo desarrollado para alertar sobre corrupción en compras estatales. Pasamos ahora entonces al espacio de la interacción y las preguntas. Invitamos a los participantes a poner sus preguntas en el chat para establecer un diálogo. Voy a arrancar con una pregunta para ambos, tanto para Nelly como para Rubén. Ambos han hablado del trabajo interdisciplinario que implica, pues, trabajar con datos e inteligencia artificial en esa combinación que hay ahora entre periodistas, tecnólogos, diseñadores, que se unen en las redacciones con el mismo propósito de contar historias y ser relevantes desde el punto de vista social. Le preguntaría primero a Nelly y después a Rubén, ¿cuáles son los retos en la comunicación y las prácticas que ustedes encuentran en esos equipos a la hora de historias? Y cómo eso contribuye de alguna u otra manera a expandir las fronteras del periodismo tal y como lo conocemos. Sí, yo creo que una de las cosas que más he aprendido en los últimos años está relacionada a esta capacidad de adaptación, por un lado, pero al mismo tiempo de eterno aprendizaje. Yo creo que yo vengo de un diario tradicional, he trabajado durante 10 años, trabajé en el diario El Comercio, que es un diario de papel, de la corporación más grande de Perú, y era un enorme aparato burocrático, ¿no? Con todos los beneficios que esto supone, pero también con todos los problemas. Pero es muy difícil en una empresa editorial muy grande impulsar procesos de innovación. Y no hablo solo de innovación tecnológica, porque la innovación también a veces te hace recoger formatos que a veces uno creía ya perdidos, ¿no? Como el podcast o el volver al papel en algunos formatos que son más atesorables, pero trabajar en organizaciones que son medianas o pequeñas y que son nativas digitales, yo creo que le da al periodismo la oportunidad de explorar diferentes límites y metodologías. Uno de esos límites está relacionado al trabajo multidisciplinario. Yo creo que no ha habido en los últimos años tanta pasión para incorporar nuevas disciplinas, nuevas ciencias a la metodología periodística como lo que viene ocurriendo en los últimos años. Redacciones donde puedes encontrarte estadísticos, científicos de datos, ingenieros, artistas, al mismo tiempo médicos, enriquecen muchísimo más las prácticas ya tradicionales que el periodismo por sí mismo tiene, ¿no? Que yo siempre reivindico, o sea, el método tradicional del periodismo, de estar en la calle, donde tiene que estar verificando los hechos, no hay ningún algoritmo que lo pueda reemplazar. Esa capacidad de intuición, de jerarquizar qué es lo más importante al servicio público, eso tiene que seguir siendo un trabajo humano y de un reportero que esté en la calle. Pero cómo sumamos a la tecnología, la innovación y a las diferentes disciplinas dentro de ese proceso de servicio al público, creo que todavía nos falta explorar muchísimo más y veo con mucho optimismo lo que se puede seguir haciendo hacia adelante. Bueno, por mi parte, yo creo que podemos decir que, aún hablando el mismo idioma, los técnicos y los periodistas utilizamos distintos lenguajes, ¿no? Y es difícil a veces la comunicación, como planteabas, porque cada uno, con unas determinadas palabras, entiende unas cosas diferentes. Ahora bien,
es en este entorno quien tiene el know-how son los periodistas y el trabajo conjunto es fundamental. O sea, hay que crear equipos multidisciplinares como estabais planteando y nosotros dentro de Neutral lo hemos hecho así. La dificultad es ser capaz de extraer el know-how, esa intuición, ese saber de años y de las propias carreras que tiene un periodista, saber extraerlo a algo estandarizado, algo formatizado, que es lo que nos necesitamos nosotros para luego intentar meter ese conocimiento dentro de los sistemas. Por ejemplo, en nuestro caso, yendo a los problemas que hemos tenido en concreto, nosotros hemos detectado que hay una falta, con los periodistas a veces tenemos una falta de homogeneización en cómo cada periodista identifica una frase verificable o no. ¿Por qué? Porque hay una cierta subjetividad, hay una subjetividad inherente a si algo es relevante o no es relevante. ¿Y eso quién lo determina? Pues cada uno desde su perspectiva individual. Aunque haya un hecho objetivo, hay mucha gama de gris. Y eso es lo que nos cuesta más a nosotros, por ejemplo, como ingenieros, identificar, ¿vale? Y ahí necesitamos toda su ayuda. La ventaja de trabajar juntos, nosotros, de hecho, en Neutral, una de las cosas que hemos prohibido es trabajo remoto puro, ahora por el COVID no, pero trabajo remoto puro porque queremos que los ingenieros estemos pegados a los periodistas y los periodistas pegados a nosotros. Porque en el día a día se aprenden muchas cosas y se escuchan muchas cosas. Yo, por ejemplo, antes de entrar aquí, nunca me vería una moción de censura que la acabamos de tener ayer en España, ¿vale? Entre ayer y hoy, entera. Y ahora, mientras estoy programando, haciendo algo, me estoy viendo una moción de censura. Y a ellos les pasa lo mismo. Ahora ellos lo que están haciendo es probando nuevas herramientas tecnológicas y, sobre todo, lo más interesante es que nos vienen con ideas de, oye, no podemos hacer esto, porque ya han visto otras cosas que somos capaces de hacer y en vez de intentarlas hacer manualmente, antes vienen a preguntarnos, ¿se puede automatizar? Y yo creo que eso es la gran ventaja, porque lo importante, el periodista siempre va a tener que estar ahí. Fijaros que en nuestro sistema poníamos al periodista en el centro del proceso, la tecnología solo le ayuda. Pero lo que tiene que ser es todo aquel trabajo que no requiere de un conocimiento humano importante, como puede ser el estar monitorizando una red, ¿vale? Todo eso se puede automatizar. Y lo mismo en muchos otros procesos de las redacciones. Entonces, esa interacción entre profesionales de la tecnología y profesionales de la comunicación es la que va a hacer que las redacciones sean algo distinto. Y sobre todo en redacciones de un tamaño pequeño, como es la nuestra, donde, como decía Nelly, se puede innovar, porque hay otros entornos muy burocráticos donde es imposible probar nada. Nosotros somos un laboratorio de ideas y en grupos pequeños podemos un poco estudiar qué va a ser, cómo va a ser una redacción en el futuro, ¿no? Es un poco lo que nos gusta hacer, además. Entonces, hay dificultades, pero hay grandes oportunidades. Muy bien. Camila Andrea Díaz le pregunta a Nelly, ¿en alguna ocasión les negaron el acceso a los datos cerrados? Yo quisiera complementar un poco esta pregunta hablando acerca de las bases de datos, ¿no? Nelly hablaba de la construcción y de las bases de datos como un paso previo y más bien como doloroso de los equipos de datos en América Latina. ¿Cómo confiar en datos producidos por el Estado u organismos públicos que son los que de verdad deberían promover el uso de estos datos de manera transparente en contextos tan difíciles y polarizados como los de América Latina? Sí, no confiar, o sea, no podemos confiar en la información desgraciadamente recogida, y no siempre porque haya un interés de ocultarlo, sino porque también hay mucha ineficiencia al momento de hacerlo. Y además porque hay desconocimiento, por ejemplo, al momento de cómo estructurar de una manera que luego se permita ser reutilizable, ¿no? Entonces, lo que creo que sí es importante más bien que los medios o las organizaciones inviertan en periodistas que entiendan de los datos. No esperar a que el gobierno los abra. Hay una frase que yo me robo de mis amigos mexicanos que siempre dicen, el gobierno no va a abrir los datos, entonces nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Entonces esos datos en algún momento se van a abrir. El Estado tiene que saber que o los abren o los abrimos nosotros, de diferentes formas, scrapeando información que esté en los portales, generando relación con filtradores, ¿no? Con fuentes dentro de las organizaciones que nos puedan filtrar ese tipo de información, o también en estos espacios a veces comunales que existen en redes
de sociedad civil y sociedades digitales para construir manualmente esta información. Nosotros hemos hecho hackatones donde hemos ayudado a limpiar datos, a construirlos. Entonces, ese espacio de construcción de datos hay que seguir peleándola desde la sociedad civil y desde el periodismo a los gobiernos, pero simultáneamente tenemos que desarrollar estrategias para acceder a esos datos, construyendo muy buenas fuentes de información. A mí me desespera cuando los periodistas a veces están tan concentrados en los datos y no con el mismo empeño buscando fuentes de información en la calle, bueno, ahora por la pandemia no tanto, pero en lo tradicional, cuando esto pase o cuando antes de que ocurriera, es que el periodista tiene que estar en la calle buscando fuentes de información que a la larga puedan convertirse en fuentes que también transmitan información relevante, como pueden ser en las bases de datos. Eso a mí me parece que es un tema que no se va a resolver a nivel del Estado, no nos van a entregar información, y cuando lo hagan, tal vez nosotros estemos necesitando otro tipo de información. Entonces, sí, debería dedicarse un esfuerzo adicional desde los medios para saber primero qué se necesita también, ¿no? Y al final la estrategia de acceder a información pública es absurdo tener que decirlo, pero requiere su propia estrategia. No presentar un solo pedido, presentar pedidos múltiples, con diferentes nombres, con diferentes partes. Entonces también entender la lógica que a veces los gobiernos tienen para ir negándote la información, pero a veces conseguir una buena fuente dentro de una institución agiliza los pasos de un pedido por acceso a transparencia. Muchas gracias, Nelly. Una pregunta de Marisabel Magaña. Sí, y perdonen, yo me tengo que retirar ahora y estoy muy agradecida por la invitación y felicito también el trabajo que vienen haciendo los amigos y colegas de Neutral en España. Gracias, Víctor. Okay. Muchas gracias a ti, Nelly, por acompañarnos. Continuamos entonces con Rubén. Hay una pregunta de Marisabel Magaña que dice, ¿cómo podemos hacer estas técnicas más accesibles para redacciones sin músculo financiero o recursos tecnológicos que entienden también de tecnología? Vale. A ver, la respuesta más fácil aquí es tiempo, ¿no? Yo creo que las redacciones aún estamos todas en general explorando hasta qué punto la tecnología puede automatizar los procesos, cómo la IA nos puede ayudar en nuestro día a día, y a medida que esto se vaya entendiendo mejor, van a empezar a surgir soluciones paquetizadas que nos ayuden en el trabajo diario. Ahora mismo quienes tienen capacidad para hacer grandes cosas son los grandes medios digitales, que en general muchos están muy anquilosados, ¿vale? Y es difícil ahí que entre también la innovación tecnológica. Pero no hace tanto, tener una herramienta como la que tenemos ahora para tener una videoconferencia era más de ciencia ficción y casi gratis, ¿vale? Era de ciencia ficción. Entonces, pensemos que esto va a pasar también en el uso de la inteligencia artificial. Y aunque no lo estemos viendo, ya a día de hoy estamos teniendo usos de inteligencia artificial increíble y gratis. Por ejemplo, pedirle a Alexa que nos guarde algo en la lista de la compra. Es capaz de entender lo que digo, lo guarda en un sistema y luego desde mi móvil, cuando estoy haciendo la compra, me está dando eso, ¿vale? Entonces, tener algo en una redacción que me monitorice Twitter y me dé frases Twitter verificables. Nosotros, por ejemplo, esto que os he enseñado, que lo estamos utilizando como uso interno, se lo acabamos de ofrecer a otros fact-checkers en LATAM. Se lo hemos explicado, os hemos dicho, mire, estamos haciendo esto, nos interesa que ustedes también lo puedan utilizar, quieren probarlo y vamos a ver, vamos a validar, que también es una cosa muy interesante, el si algo hecho en castellano, pero con el discurso político español, funciona igual de bien con el discurso político que puede haber en Latinoamérica, que hay dos cosas que nos pueden cambiar. Por un lado, la manera en la que aquí se configure ese discurso, pero también en las propias palabras y frases que se utilizan, ¿vale? Entonces, no toda tecnología, cuando hablamos de lenguaje, puede ser transmitible a otros entornos, pero creemos que sí. Por ejemplo, el modelo que nosotros usamos está entrenado por una universidad de Chile y entiende perfectamente el castellano de España y el castellano de Latinoamérica. Entonces, pensamos que funcionará bien. Luego hay otra serie de tecnologías que igual no las vemos como tecnologías, pero alguien igual lo conoce, Airtable. Airtable no es más que una especie de Excel con muchísimas más capacidades. Es muy barato, pero en una redacción, cuando te lo traes, te permite estructurar muchos procesos. Pues hay un montón de pequeñas soluciones para el día a día, para X cosas que no son caras
y que las redacciones pueden ya empezar a incorporar en su trabajo. Lo que es difícil es identificarlas, ¿vale? Porque el portfolio es muy amplio, pero están empezando a aparecer y no son tan caras y hay que hacer siempre un análisis de coste, que esto es muy ingenieril, de relación coste económico con, al final, esfuerzo o horas que me ahorro. Y cuando haces esa valoración te das cuenta muchas veces que la inversión en tecnología es necesaria y hay que hacerla ya, aunque sea una redacción pequeña. Al final igual son $5 por usuario o algo por el estilo, pero puede abordarse cuando lo comparas con el coste actual que tienes ahora. Pero lo importante es medirse. Nosotros lo primero que hemos hecho como redacción es empezar a medirnos. ¿Cuánto tiempo tardamos haciendo un fact-check sin tecnología? ¿Cuánto tiempo tardamos con tecnología? ¿Cuántas horas nos lleva hacer esto? ¿Cuánto nuestra productividad aumenta cuando cambiamos este proceso? ¿Vale? Pues la tecnología nos puede ayudar ahí, independientemente del tamaño que tenga la redacción. Muchas gracias. De Sharif hace una pregunta con esta clase de servicios que le parecen increíbles. Se pregunta si pueden llegar a ser usados masivamente y de manera libre, tal como estabas un poco en la dirección de la respuesta que dabas ahora, o podemos esperar que sean privatizados según cada plataforma. Entonces, la pregunta va dirigida a temas relacionados con libertad de acceso a este tipo de tecnologías. Sí, es una pregunta muy interesante y muy relevante, sobre todo porque hace poco, al acabar la presentación, les hablé de los modelos de lenguaje que nosotros utilizamos para poder hacer estos desarrollos. Pues el último que ha salido, que fue creo que este verano, el GPT-3, ha cambiado el modelo que estaban siguiendo las grandes compañías de liberarlo, de hacer que este código, este desarrollo fuese gratuito y abierto a todo el mundo. Tú lo puedes utilizar, ha comprado Microsoft, ha comprado la compañía que estaba detrás de esto, que es OpenAI. Tú lo puedes utilizar, pero pagando. Puedes utilizar la API, pero no puedes hacer tus propios modelos sobre ella. Entonces, si este modelo, si este paradigma se implanta en todas las grandes empresas tecnológicas, tendremos un problema, tendremos un blockdown, porque hasta ahora estábamos avanzando muy rápido, el ámbito del deep learning avanzaba muy rápido porque todo era abierto, se estaban compartiendo mucha información a nivel global. Igual que ahora con el desarrollo de la vacuna, bueno, que hay mucho dinero por detrás, pero los investigadores están compartiendo datos. Lo mismo estaba pasando en el caso de la inteligencia artificial. Sí, por intereses económicos, porque esto ya empieza a tener unas aplicaciones muy útiles y mucho dinero detrás. Si por intereses económicos se empieza a parar ese intercambio de información, sí que puede ser que se generen unos grandes desajustes entre países. Por ejemplo, unos que puedan acceder a esa tecnología y otros que no puedan tener acceso a ella porque es prohibitivo. Y entonces va a haber una gran barrera competitiva incluso entre unas naciones y otras. Yo tiendo a ser optimista, me gusta ser optimista, sobre todo en el ámbito tecnológico, porque es algo que adoro, que me encanta, ¿vale? Y pienso que todos tendremos acceso a estas soluciones sencillamente por la propia mentalidad capitalista que nos invade a todos, que al final es, ¿para qué desarrollamos estas soluciones? Para llegar a cuanto más consumidor, mejor, ¿vale? El problema que tenemos realmente, y aquí ya hay temas éticos, es si estas tecnologías que se están utilizando por debajo de lo que nosotros vemos y que estamos utilizando gratis, realmente se están utilizando para los fines adecuados, ¿no? Todo lo que, esos debates que ya habremos tenido sobre quién se está haciendo uso de mi información cuando yo, por ejemplo, le pido a Alexa que me guarde algo en la lista de la compra, o cuando mi robot inteligente está escaneando mi casa, sabe exactamente cuántos metros cuadrados tengo, sabe exactamente a qué horas lo pongo, o sea, sabe cuándo no estoy en casa. Bueno, cuando los servicios son totalmente gratuitos, también otra serie de condicionantes que hay que valorar. Los estados no se están preocupando por esto, no parece que sea... En la Unión Europea, bueno, se está intentando cuidar un poco el tema de la privacidad, el tema de controlar los sistemas de inteligencia artificial para que sean éticos. Hay temas de sesgo también en la inteligencia artificial. Por ejemplo, sencillamente piensen que los algoritmos de por sí no son ni buenos ni malos, pero un algoritmo que aprende de un montón de textos que le hemos pasado, en esos textos que reflejan quiénes somos como seres humanos, reflejan los sesgos que están en la sociedad, están en esos textos. Si se lo damos a un algoritmo va a tener los mismos sesgos que había en ese lenguaje. Entonces, al final, si utilizamos, imagínense que utilizamos, el ejemplo más típico es el de procesos de selección. Si utilizamos un algoritmo entrenado con datos del pasado, donde por el motivo cultural que fuera no se contrataba a mujeres, por ejemplo, pues el nuevo algoritmo que va a salir de ahí
no les va a dar peso a las mujeres y no las va a contratar. Eso es un problema, ¿vale? Entonces, estos servicios no solo tienen que ser masivos, sino que tienen que ser abiertos, más que libre, ¿vale? Para intentar ver con qué datos se ha entrenado eso y saber si la salida va a estar sesgada o no. Eso es un tema que yo creo que sí que hay que prestarle más atención del que se está prestando ahora. Muchas gracias, Rubén. José Pablo Loza pregunta, ¿cómo estas herramientas pueden pasar o pueden dar un salto hacia la judicialización de los casos verificados, ya sea por corrupción, por ejemplo, como en el caso de Ojo Público, o ya sea por la difusión de mentiras en las redes? ¿Cómo dar el salto para que la identificación de estos casos verificados tenga alguna consecuencia desde el punto de vista judicial? Vale. Empiezo yo, si quieren. El problema con la difusión de información falsa, al menos en el ámbito europeo, es que no está legislado, se está intentando legislar. Es decir, el que tú pongas información falsa en la red no es un delito como tal, al menos en España no lo es. Puede ser un delito como tal determinadas cosas, incitación al odio en temas muy concretos, pero en casos específicos, pero no, por ejemplo, poner una información falsa vaga. Entonces, los estados están viendo cómo se pueden proteger contra esto, pero lo que estamos haciendo nosotros, el objetivo de los verificadores no es ser una fuerza policial, ¿vale? El objetivo de los verificadores es ser más un escudo para el consumidor, que cuando te llegue a ti algo, tú tomes la decisión, que eso es lo que hace, por ejemplo, en el caso de la plataforma de Facebook. Tú ves que alguien dice, oye, cuidado con esta información, es casi como un indicador de riesgo, ¿no? De los que hace el algoritmo de Funes. Es un indicador de riesgo de un fact-checker que te está diciendo, esta información probablemente nosotros creemos que no es cierta y te decimos el por qué. Pero tú, consumidor, puedes decidir consumirla igual, y mucha gente lo consume igual, cuando ya tienes un sesgo muy claro, o no consumirla. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no vemos que lo nuestro nunca vaya a valer para esa judicialización. Sí que quiero que igual no lo saben, y es un tema por el que nos ataca mucho a los fact-checkers. Si una noticia, por ejemplo, en una red social como Facebook, se marca como que un fact-checker dice que es falsa, lo que hace Facebook es que cambia el comportamiento de su algoritmo y deja de darle tanta relevancia. No se publica tanto, no se comparte tanto, ¿vale? Le baja la prioridad a la hora de compartirla. ¿Qué significa esto? Que un montón de empresas, compañías que ganan mucho dinero haciendo clickbaiting en Facebook, porque al final por visitas ganan dinero, sufren un perjuicio económico. Y como tienen un perjuicio económico por ello, luego atacan a los fact-checkers. Hay un proceso en un tribunal que si ellos dicen que nosotros nos hemos equivocado, se discute. Pero eso, digamos que el proceso más parecido a una judicialización, pueden verlo como eso, que nosotros en Facebook, lo que le estamos diciendo al algoritmo de Facebook es, con esto parece que hay un problema, y Facebook tiene una política que es, pues yo, si tú me dices que hay un problema, lo comparto menos. La gente lo puede ver igual, pero yo lo voy a compartir menos porque no quiero difundir desinformación. Ese es el gran efecto beneficioso que podemos tener en estas redes sociales, más que algo judicial, por nuestra parte. Ángela Caicedo pregunta, ¿cómo se puede garantizar que no haya censura en la información que la automatización selecciona? Un poco lo que hablabas del sesgo que la misma automatización genera. Entonces, la pregunta de Ángela Caicedo está orientada a ese sesgo que podría tener la automatización hacia la censura. Correcto. Censura en este caso sería, pensando en la herramienta solo de frases verificables, ¿vale? No en la parte de verificación. Sería, imaginémonos que hemos entrenado el sistema por una organización que solo marca frases que tienen que ver con inmigración irregular. Y hay mucha otra información verificable de otros temas. Si solo lo hemos entrenado con frases de ese estilo, nunca van a aparecer porque el algoritmo es imposible que detecte que eso es verificable o no. ¿Cómo se combate? Bueno, como decíamos antes, siendo muy coherentes o muy cuidadosos con cómo construyes el conjunto de datos de entrenamiento y con quién lo construyes. Por eso nosotros no ponemos a marcar frases verificables a cualquier persona. ¿Quiénes son los que pueden marcar frases verificables? Periodistas, en este caso, de momento, de Neutra, que forman parte de la red de fact-checkers del IFCN, porque tienen que cumplir una metodología y seguir una serie de principios. Por lo tanto, nos fiamos del criterio que tienen de marcado. Y queremos ampliarlo, como les hemos comentado, a fact-checkers, en este caso, por ejemplo, de Latinoamérica. ¿Para qué? Para
intentar medir un poco la diferencia que puede haber o los sesgos que puede haber entre distintas agencias, mezclando los datos de todas, lo que al final podemos hacer es eliminar las inconsistencias y el algoritmo aprenderá los patrones comunes en todas las agencias. Luego lo que podrías hacer es hacer una versión específica para cada uno, en caso de que sea necesario, porque sí que es cierto que, imagínense, esto es muy... En España hay dos temas ahora que son muy importantes. El de la inmigración, que siempre lo tenemos ahí, y tenemos un problema de identidad territorial, a separatismo con Cataluña, sí o no. Esos temas en España hay que identificarlos, pero en un país como Colombia, pues probablemente haya otros 2 o 3 temas que son los que normalmente más le interesarían a sus periodistas. O sea, también hay que localizar los algoritmos a cada lugar, ¿vale? Entonces, el algoritmo de por sí no va a censurar, el problema es los datos de entrada. Y esos datos de entrada no pueden estar muertos, no pueden estar congelados. Como nosotros evolucionamos y la actualidad cambia, ahora ha pasado el COVID. Nosotros, con el sistema que entrenamos antes del COVID, no encontraríamos frases en las que estén hablando de número de contagios, muertos y demás, porque no era lo habitual que marcaban los fact-checkers y ahora, al menos en España, por los problemas que hay con el conteo de contagios y demás, esas son frases que se verifican, porque se quiere ver dónde están los números de verdad. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Constantemente estar realimentando el algoritmo para que pueda identificar cosas que pasan en el futuro, no en el pasado cuando se entrenó, ¿vale? Entonces, pensemos siempre que los algoritmos no son mágicos de inteligencia artificial y van a hacer las cosas conforme a lo que se le ha enseñado. Y entonces, cuando se encuentran algo que no se le ha enseñado datos sobre ello, el resultado lo que van a hacer es ignorarlo normalmente. ¿Vale? En este caso, lo que haría sería ignorarlo. Te dirían que todo es no verificable. Muchas gracias. Una de las ventajas de la inteligencia artificial es precisamente evitar que el periodista pues pase tiempos largos contrastando y buscando información, como lo explicaste en tu proyecto. Pero ¿cuáles son los elementos relevantes, además del tiempo que aporta la inteligencia artificial al trabajo, que podrían aportar al trabajo periodístico o investigativo, además de simplemente simplificar los tiempos con respecto a tareas que son cansonas, digamos, para el periodista? Vale, si hablamos de trabajos más allá de automatización, yo creo, y un ejemplo muy claro estuvo en los Panama Papers, ¿vale? Lo que puede permitir la tecnología es ser capaz de extraer relaciones que están ocultas en los datos, traerlas hacia arriba, para que los periodistas luego revisen esas relaciones, esto está bastante relacionado con el proyecto de Funes, ¿vale? Y de ahí puedan extraer conclusiones. Al final, la máquina, la máquina es mucho mejor que nosotros en procesar millones de datos, en buscarlo, en organizarlo, en crear estructuras. Sabéis que, no sé si lo saben, pero las máquinas son buenas haciendo clústeres de cosas que se parecen. Lo que no son capaces de hacer es entender en el por qué se parecen. Y ya saben que se parecen, pero generan unas categorizaciones que muchas veces no entendemos. A veces, cuando te dan esas categorizaciones de las máquinas, el periodista se da cuenta de cosas, saltan alarmas. Y cuando saltan esas alarmas, se abre un proceso investigativo. Lo que no puede hacer la máquina, en el caso nuestro, por ejemplo, de la verificación, muchas verificaciones son una llamada de teléfono a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Pues eso no tiene sentido que la haga una máquina. Muchas verificaciones de datos, aunque tú tengas el dato y te puedas fiar del dato, imaginémonos que nosotros nos confiamos en los datos que da el Gobierno de España, la máquina no entiende el contexto con el que se ha generado el dato. Imagínense que ha cambiado, por ejemplo, la manera de medir los contagiados entre esta fecha y esta fecha, ¿vale? Pues si la máquina intenta utilizar esos datos sin saber, sin tener ese contexto de que se cambió la manera de medir y, por lo tanto, esto y esto ya no son comparables, y es un ser humano, lo hace muy bien, pero una máquina no lo hace, y más un periodista tiene una capacidad tremenda de entender el contexto, de tener una visión clara de la actualidad. A mí eso me parece increíble, la capacidad que tienen los periodistas, es algo que nosotros no tenemos. Pues eso necesitas un ser humano para trabajar. Entonces, hay lugares donde la máquina va a actuar y en el periodismo de investigación está muy claro, en la parte de scrapping, en la parte de estudiar las bases de datos, en la parte de traerte la información, pero el trabajo periodístico de ¿y ahora qué hago con esto? ¿Esto qué significa para otros seres humanos? ¿Aquí corrupción o no? O sencillamente lo que comentaba un poco Nelly, de es que esto pasa igual en estos entornos porque solo hay esto. Ese tipo de conocimiento, de know-how, de sentido común que contiene un periodista, porque es un ser humano, la máquina no lo tiene. Y eso siempre va a hacer falta en el proceso de investigación. Charif pregunta, con los años y el crecimiento de sensores y el Internet de las cosas, ¿se podría decir que en los próximos años el crecimiento será exponencial
en teoría, ya sea para las aseguradoras o para las demás compañías. ¿Qué tanta libertad tendremos próximamente cuando nuestra huella digital sea nuestra persona para las compañías y o gobiernos? ¿Cómo se ve en el futuro la democracia en la era digital o la era de los datos? Bien, esto es un problema súper complejo que da mucho miedo, sobre todo todos aquellos que sigamos Black Mirror, ¿no? O series similares. Lo más parecido ya podemos verlo en China, un estado tipo China, donde los ciudadanos tienen puntos por todo lo que hacen y el Estado, un padre Estado, puede controlar todas tus acciones y darte bonus, darte puntos por unas cosas y quitarte puntos por otras. Como toda tecnología, tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Imaginémonos una tecnología que está monitorizando todo y que controla cuando se produce un crimen, ¿vale? Esa tecnología es maravillosa y todos la queremos. En el momento en el que llegamos a un modelo Minority Report, en el que esa tecnología predice cuándo vas a cometer un crimen y antes de que lo cometas te meten en la cárcel, ¿vale? Eso que parece muy futurista, pero podría llegar a ocurrir, pues entonces tenemos un problema, porque eso tiene unas consideraciones éticas innegables. Entonces, cada vez, esto es ya opinión personal, yo veo que estamos reduciendo nuestras libertades porque también estamos en un entorno que por diferentes motivos cada vez tenemos más miedo. La pandemia ya es un entorno en el que tenemos esto claro. Todos los estados están aplicando medidas de confinamiento en todos los países. Tenemos mucha menos libertad que antes. No podemos hacer muchas cosas que antes podíamos. Pero por un motivo claro, ¿vale? Tenemos un motivo que es, estamos en una situación de pandemia y es para evitar que esto se propague. El problema que puede haber es que estados tipo China, en los que parece que el control de la epidemia sea mejor, ataquen, ahora hagan una campaña informativa en la que vendan como imagen de marca que las democracias son débiles y hay que ir a otro tipo de estados en los que el control es mucho más férreo y con estas tecnologías se puede hacer un seguimiento tremendo de las personas. No sé si en Colombia, por ejemplo, tienen alguna app de estas de seguimiento. Nosotros ahora en España casi todos nos hemos instalado la app de seguimiento que te dice que si has estado al lado de un contagiado de COVID, pues te llega un aviso y una alerta. Esto lo que está haciendo es monitorizar todos mis contactos. Yo estoy cediendo toda mi información para esto, pero sin llegar a esto, Google, iOS, o sea, todas las grandes compañías nos están monitorizando todo lo que hacemos. Alguien igual probablemente esté escuchando esta conversación, no solo los que estemos aquí. La está analizando un sistema de inteligencia artificial de la CIA, por decir algo, por detrás, ¿vale? Entonces, la tecnología es buena, pero evidentemente tiene esa serie de potenciales problemas por detrás contra actores que no tengan buenas intenciones. ¿Cómo nos podemos proteger en democracia? Pues yo creo que con estados fuertes, con más filósofos a veces que tecnólogos, que también hacen falta, ¿vale? Es un tema que estamos dejando al lado en nuestras sociedades, el pensar en por qué hacemos las cosas. Y con tecnologías abiertas. Al final, los algoritmos y lo que se haga, sobre todo si lo hacen los gobiernos, tiene que ser auditable por terceros. Eso es uno de los caballos de batalla y esto no gusta mucho muchas veces a los gobiernos tampoco, que se sepa lo que ellos hacen con los datos de sus ciudadanos. Una de las ventajas, digamos, de la inteligencia artificial es justamente que permite leer sobre grandes bases de datos, pero también estamos viendo que la desinformación es un problema grave en las redes sociales mismas, como por ejemplo Facebook. ¿Qué elementos tecnológicos o de contenido crees que hacen que la desinformación sea fácilmente transferible, particularmente en las redes sociales? Lo primero, para mí, el mayor difusor de la desinformación no es tanto un elemento tecnológico, sino como un elemento psicológico. Y es que al ser humano le gusta la desinformación, porque la mentira suele ser una información, suele ser algo que nos llama la atención. Es como los rumores, los cotilleos, siempre han existido en nuestras sociedades, ¿vale? Y siempre nos ha gustado expandir un rumor incluso sabiendo que seguramente es falso, pero o un secreto, te cuentan un secreto y ya se lo quieres contar a otra persona. Eso está en el ser humano. Y eso es lo que pasa realmente con las fake news, sobre todo cuando te están contando algo que desacredita a alguien a quien le tienes manía. Volvemos a temas que tienen que ver con nuestro sesgo personal, con nuestra ideología política, con nuestras creencias. Entonces, tú tienes tendencia a creerte eso y no solo a creerte eso, a consumir información de este tipo, porque te hace sentirte bien, te da una sensación psicológica positiva, decir, tenía razón, esta gente es una mentirosa. Entonces,
empecemos de que hay predisposición por parte de nosotros a consumir determinado tipo de mentira de un criterio y de otro. Y que la emoción, la fake news, está siempre orientada a generarte emoción. Por eso hay sistemas que son capaces de detectarla en base a cómo está escrito, ¿vale? Un artículo periodístico es más razonado, es otro tipo de escritura, mientras que una fake news utiliza otra serie de palabras, porque va siempre a generar emoción y otro tipo de imágenes. Entonces, en este escenario, primero, estamos ya predispuestos nosotros, es un tema psicológico, y luego, el gran problema que tenemos con las redes sociales es, el que comentaba antes, que miles de personas, cualquier persona casi puede convertirse en un difusor de noticias. Le hemos dado el poder a cualquiera. Y ese cualquiera, que además puede ser automatizado en cualquiera, podemos generar bots. Con la tecnología de GPT-3 podrían generarse fake news de manera automática. Con tecnología de generación de deepfakes puedes hacer, no sé si lo habéis visto alguna vez, personas que las genera un ordenador que parecen personas reales. Tú no eres capaz de identificar si esta foto es una persona generada por un ordenador o si realmente es una persona que existe. Y con eso ya tienes perfiles en la red que son totalmente anónimos, que te los puedes creer, generando mentiras. Si esto le añadimos el problema de que los deepfakes cada vez son más fáciles de generar, el deepfake no me preocupa tanto, la desinformación no es tan importante ahora a nivel de deepfakes, pero el deepfake lo que va a provocar es que al final dejemos de confiar en lo que vemos, porque aunque salga mañana el presidente del gobierno diciéndonos que todos tenemos que estar en nuestra casa porque los aliens acaban de invadirnos, vamos a pensar que ese es un deepfake y que alguien ha creado el presidente del gobierno, porque con un ordenador poco potente, a día de hoy ya casi puedes hacer un deepfake muy bueno. Entonces, lo que estamos generando, lo que nos está ocurriendo es una falta de seguimiento de la fuente. Hace mucho tiempo la fuente estaba clara. Los grandes medios cumplían unos criterios éticos, esa información tenía que estar contrastada. Ahora mismo, la fuente original no la sabemos, puede ser cualquiera, y eso que te llega sin contrastar la fuente, lo reenvías, y eso es lo que además nos gusta más consumir. Entonces, la única manera de pararlo en el futuro es generar sistemas como de una especie de sellos, como pasa en Twitter, que tienes el sello de esta es una cuenta verificada. Pues esta información es verificada y viene de no sé qué fuente en la que sí que se confía. Y que las plataformas luego, de alguna manera, filtren determinadas fuentes. Pero es muy complejo. La libertad de creación y de difundir información en las redes sociales es la que hace, que tiene una gran potencia, porque hay cosas que no se podrían ver. En los estados totalitarios la gente genera noticias y se puede ver lo que realmente pasa gracias a las social media. En cambio, tiene la otra vertiente negativa, ¿no? Que un Estado, por ejemplo, vamos a poner Rusia, que es lo que siempre se indica, puede meter un montón de desinformación en un país y desestabilizarlo. Entonces, volvemos a estar con un arma de doble filo. Como le metas ahí censura, estás atacando la libertad de expresión. ¿Deberíamos permitirlo, sí o no? ¿Qué es censura y qué no es censura? Es un problema que daría para charlas de grandes filósofos de qué se puede hacer y qué no. Yo creo que no es un problema tanto tecnológico, sino más, ya les digo, filosófico / sociológico, sobre todo sociológico. La tecnología como una caja negra es una de las preocupaciones principales de los investigadores y de las personas que trabajan en la tecnología o con datos abiertos, porque nadie sabe cómo operan y qué intereses favorecen. ¿Cómo hacer que estas tecnologías sean un poco más abiertas y transparentes de cara a los usuarios? Si vivimos a veces inmersos pues, en sistemas capitalistas que lo que tratan obviamente es de favorecerse a sí mismos como competencia. A ver, es muy, muy, muy complejo. Es muy complejo, ya empiezo desde el punto de vista de que, por ejemplo, cuando estás con inteligencia artificial, como les introducía un poco en la presentación, el propio sistema que mi equipo ha hecho, ¿vale? Que nosotros hacemos, no sabemos realmente cómo funciona por debajo. Sabemos cómo lo hemos entrenado, sabemos lo que queremos que saque, pero no sabemos las reglas no somos capaces de entender las reglas que él utiliza internamente. Intuimos X reglas, pero no puedes intuirlas. Entonces, con cualquier sistema de inteligencia artificial vas a tener esa especie de modelo caja negra. Se está trabajando en modelos que sean explicables, pero estamos lejos de este tipo de soluciones. Pero si nos olvidamos de inteligencia artificial y vamos a aplicaciones, ahí estamos en un ámbito también un poco difícil de valorar, que es yo hago un desarrollo, gasto X en investigación, hago esta plataforma y luego la libero para que cualquiera la pueda leer, copiar y sin hacer ese gasto de investigación la ponga en el mercado. ¿Qué haríamos? Haríamos que la innovación tecnológica decreciese.
¿Deberían ser auditables las herramientas tecnológicas? Probablemente no todas, pero determinada serie de herramientas sí. Me explico. Si la policía está usando una herramienta para identificar riesgos de criminalidad por áreas o para valorar cosas, eso debería ser auditable. Y probablemente todo lo que utilice un gobierno debería ser auditable. Una empresa privada, bueno, pues cada uno podrá utilizar la herramienta que quiere para hacer tal cosa. Igual una herramienta tipo social media como Facebook, que lo que hace afecta a tantísima población. Bueno, igual cuando tenemos reglas antimonopolio, hay que definir leyes que obliguen a que se auditen determinadas cosas de estas herramientas, porque si el algoritmo funciona de la manera no sé qué, puede estar afectando muchísimo a toda la población de un país que está consumiendo noticias por ese algoritmo. Imaginaros que de manera totalmente premeditada, una de estas grandes tecnológicas nos está metiendo todo el rato mensajes de una determinada tipología. Puede cambiar desde las elecciones nuestra manera de pensar, puede hacer que pensemos que, lo he dicho antes, que vienen los aliens, lo que quieran, ¿vale? Entonces, también lo más importante, vuelvo atrás, ahora me voy de la tecnología. Una cosa que los fact-checkers estamos preocupados con todo este tema es que igual necesitamos también más educación como ciudadanos frente, uno, a defender derechos y libertades, pero dos, también a la hora de consumir la información tenemos que ser críticos con lo que hacemos y con lo que consumimos. Y esa labor de media literacy creo que va a ser muy importante en el futuro porque a día de hoy, al menos los de mi generación, no estamos preparados o no hemos sido preparados para consumir o para afrontar estas oleadas de desinformación a las que nos enfrentamos, porque nos hemos acostumbrado al tweet, al mensaje corto y ya está, en vez de al mensaje razonado que leíamos antes, que es más difícil además de falsificar. Entonces deberíamos dar una pensada a qué consumimos y por qué lo consumimos. Una pregunta final antes de despedirnos. ¿Cómo los medios tradicionales de comunicación, y veo aquí que los nuevos proyectos como los que ustedes presentan, que son más nativos digitales y tienen un interés más hacia ese lado, pero cómo los medios tradicionales de comunicación pueden contribuir a frenar el proceso de desinformación en la red? Parece que la acción directa de los medios por corregir las noticias falsas tiene un bajo efecto en la sociedad. Y también, pues, los vínculos de esos medios con el poder parecen, pues, no contribuir a ese proceso de corrección, particularmente en temas políticos, porque hay una serie de sospechas y falta de credibilidad con respecto a los medios. ¿Cómo los medios pueden participar y actuar realmente en este proceso de desinformación de manera efectiva? Sí, a ver, ahí, por eso las agencias de fact-checking son o deberían ser independientes de los medios, un poco lo que se intenta, por ese problema que estás comentando un poco reputacional, ¿no?, que tienen los medios, que al final todos los asociamos con una determinada línea editorial asociada a un determinado partido político. Así podemos decir que determinados partidos políticos tienen X medios y ya sabes lo que van a publicar y que van a estar alineados unos con otros. ¿Cuál es el rol de esos medios o cuál debe ser? Una potencial idea, ¿vale?, que el mercado aún no existe, es que los medios den difusión de verdad a las noticias que generan los fact-checkers, pero con el sello de los fact-checkers, es decir, y a todas las que generen los fact-checkers, por ejemplo, y que tengan una especie de auditoría por parte de esos fact-checkers. Si yo pongo toda la información de un político, estoy poniendo noticias políticas, que yo como medio me comprometiese por un indicador, igual que una empresa se compromete que haya una auditoría contable, pues podría ocurrir que un medio que publique información, que acepte que todas sus noticias pasa un fact-checker por encima y le indique esto que ha dicho este político es falso, es verdad a medias y el por qué lo piensa ese fact-checker. Eso podría ser una manera de que contribuyan, hablando solo del lenguaje político, pero luego estamos con el tema de las fake news, que es otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Ahí creo que más que el medio tradicional son las plataformas por donde están llegando las fake news las que tienen que tomar cartas en el asunto. Están haciendo cosas, pero evidentemente con el potencial que tienen no están haciendo ni una cuarta parte de lo que podrían hacer para parar esto. O sea, están promoviéndose proyectos para detectar deepfakes, se están poniendo recursos para ayudar un poco a los medios a trabajar en este tema del fact-checking, pero hay mucho más dinero, por ejemplo, en generar información falsa, porque tiene otra serie de usos, ¿vale?, en diferentes industrias, el generar, por ejemplo, un deepfake, que el trabajo que se está haciendo en el ámbito digital. Entonces,
Las fake news no es un problema tan gordo o tan importante para los medios escritos, porque ya tenían sus propios mecanismos de control. Lo que pasa es que, por lo que tú comentas, se han visto sesgados y la gente ya no se fía de esos medios. Y es más un tema de que deben intentar mejorar su reputación o al menos volver a ganarse la confianza de la gente. Y hace falta porque el periodismo va ahora hacia modelos de suscripción. Y tú solo te vas a suscribir un medio si confías en lo que publica ese medio y realmente crees en la calidad de lo que hace. Estos son dos temas diferentes. Por un lado, la calidad de los artículos que hago, que tienen que ser más sesudos, con más trabajo investigativo por detrás, etcétera, etcétera. Y uno segundo, que esas noticias sean auditables o que por lo menos una entidad externa me diga, mira, parece que de lo que hago, pues hay un proceso en lo que no hay información sesgada, no te estoy dando información falsa. Hay una colaboración entre fact-checkers independientes y medios, creo que pueden ser un buen tándem, pero los modelos de negocio aquí están todos por descubrir todavía, ¿vale? Por eso es un proceso muy brevemente, de Charif da un comentario, dice, aunque bueno, en el caso de China, el Estado es el que gestiona la información con la voluntad de los usuarios, en otros países son las plataformas externas las que toman esa data sin permiso. Dice, cada país debería ser China, es su opinión. Y finalmente hay una pregunta, pero muy rápidamente, porque estamos en este momento terminando, es qué papel juegan las áreas de comunicación y marketing en las organizaciones para precisamente crear esa conciencia sobre lo que consumimos en los medios y por qué lo consumimos. Pero muy brevemente, porque estamos ya terminando. Nosotros ya les digo que, por ejemplo, en el marketing quien hace eso es Neutral Educación. Tenemos una rama específica que es educación y pensamos que es más educación lo que hay que hacer o que transmitir que puro marketing, ¿vale? Entonces, yo creo que desde cero deberíamos hacerlo desde los niños pequeños hasta cogernos a nosotros y hacer actividades de media literacy, pero deberían ser promovidas por Estado y no solo por medios de comunicación. Muchísimas gracias a los que participaron preguntando en este foro tan importante. Muchas gracias a Rubén Míguez, director de la Estrategia de Tecnología e Innovación de Neutral en España, y también a Nelly Luna, que es directora y fundadora del medio nativo digital Ojo Público, quien nos acompañó al principio de esta presentación, pero tuvo que, por desventura, ausentarse durante la conferencia. Queremos darle las gracias a ambos, darles gracias a los que participaron, a las personas que enviaron sus preguntas. Muy interesante el diálogo. Y bienvenido a la Universidad de La Sabana, bienvenido a la Semana de la Comunicación y muchas gracias por toda esa información que nos das, porque de verdad es muy reveladora con respecto a la interacción de la inteligencia artificial, los medios y la información que circula en la red. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos ustedes y por la invitación y la sesión. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Que estén bien.